Salve María a todos nuestros seguidores, bienvenidos a un podcast más. Que alguien me lo explique, el primer podcast juvenil de los heraldos del Evangelio. Pues pedimos disculpas ante todo por haber tenido una pausa, pero como ustedes podrán imaginar, estuvimos pasando por Semana Santa, actividades con jóvenes y pues no pudimos hacer este podcast que tanto nos agrada grabar, pero estamos aquí de vuelta con más fuerzas, dándolo todo y esa nueva, temporada del podcast se viene mucho mejor. Hoy estamos aquí con el hermano Javier, ya lo conocen ustedes. Salve María a todos. Acerca de un tema, vamos a tratar acerca de un tema que al principio es un poco complicado, incluso es un poco complicado resumir, ¿verdad, hermano Javier? Sí. Que en este corto tiempo del podcast nos costó mucho resumirlo porque es algo que está en nuestro día a día y nosotros no sabemos ni siquiera. Es algo tan sutil y que nos puede hacer tanto daño, pero también nos puede hacer tanto bien, ¿no? Así que, pues, bienvenido hermano Javier a este podcast, a este programa, a esta nuestra casa. ¿Cómo ha estado? Sí. Bueno, muchas gracias. Pues muy bien, hermano José. Espero que todos hayan pasado una Semana Santa llena de gracias, de bendiciones, de Dios, de Nuestra Señora, ya en este momento de Pascua, de alegría y resurrección, ¿verdad? Pero sin más demoras, si le parece, entremos. El tema que hoy va a ser tendencias. Ese es el nombre del tema que vamos a tratar, pero no son tendencias de la materia económica, porque Los también... trends, por así decir. Exacto, ni marketing, sino tendencias lo vamos a ver de un modo más sociológico y sobre todo espiritual. Claro, y sobre todo vamos a verlo desde un prisma que es propio de los heraldos, del carisma de los heraldos, que tal vez nuestros seguidores más antiguos conozcan, también tal vez los más jóvenes también, que se acerca del prisma de la revolución y la contrarrevolución. Que, bueno, esos son términos que para entender este tema tenemos que tener esos ciertos presupuestos para entenderlo. ¿Cómo definiría usted, hermano Javier, para entrar ya en el tema, como revolución? Pues revolución es un proceso hecho por el mal, obviamente, por el demonio y sus secuaces, que visa la destrucción de la cristiandad, de la iglesia, y al final de todo, pues ese es el último punto de la revolución, es la propia adoración de Satanás como un Dios, o sea, destronar a Dios y ponerse Él para que toda la humanidad lo adore. Claro, y recordemos que ese término revolución fue explicitado por el profesor Plinio Correa Oliveira, que es el padre espiritual, el que ideó el carisma propiamente de los heraldos, que tantas veces hemos hablado de él, y pues es un padre espiritual para cada uno de los heraldos. Exacto. Y él explicitó ese término a una temprana edad, ¿no? Sí, exacto. Él estudiaba en un colegio jesuita en San Pablo, que se llamaba San Luis, y él cuenta que él explicitó ese término revolución. En el momento que era niño no lo explicitó como tal, pero lo entendió, que él viendo el recreo de los niños veía un cierto desorden que, impulsado tal vez por las malas inclinaciones del alma, es el desorden de la sociedad, de todo, incluso mismo el pecado, veía ese desorden entre los niños, una especie de febricitación, de electricidad que invadía todo y que no era propio de Dios. Entonces, él viendo, analizando eso, pues podemos hacer un podcast más adelante explicando bien cómo fue que el doctor Plinio explicitó ese término, pero él viendo esa escena, digamos, explicitó eso, que era una especie de mal que atacaba el alma y que nadie se daba cuenta. Entonces, así nace el término revolución, digamos. La primera vez que el doctor Plinio explicita y comprende ese término revolución. Y podríamos definir revolución como una crisis. Hoy todo el mundo sabe, no es noticia para nadie. El mundo odierno se encuentra en una crisis, en varias crisis, mejor dicho, pero puede ser económicas, sociales, religiosas, familiares, que tanto atacan hoy en día.
pero todas esas crisis se juntan para una sola, digamos. No es que sean varias, Claro. de eso después usted lo va a explicar mejor, pero no que sean varias crisis, sino que todas se resumen en una crisis que es la revolución. El doctor Plinio dice que la revolución es una crisis que se divide en 5 características, por así decirlo. Después podríamos hacer un podcast también sobre eso. Vamos a dejar aquí en las tarjetas un podcast, tanto en portugués como en español, porque otros canales han tratado de ese tema, del término revolución, más a fondo. Bueno, ahorita estamos viendo una de, por así decir, sus medios, sus procesos de la revolución. Entonces, es un mal que nos ataca, es un mal del día a día, que es como un prisma, ver la sociedad de otro prisma que no nos damos cuenta. Entonces es como desenmascarar un lado del demonio que no conocemos. Por eso es que nos pareció tan importante ver este tema. Pero ese hermano Javier tocaba un tema de la crisis actual. Y muchas veces podemos preguntarnos, incluso, ¿cómo es que Dios permitió que llegase hasta este punto? Vemos, por ejemplo, en Francia, leyendo un poco las noticias antes de este podcast, veía que la semana pasada, o en estos días, en Francia el aborto se aprobó como un derecho constitucional. O sea, en la misma constitución del país aprueba el aborto. Y pues tantas otras infinidades de errores, de cosas horribles vemos en el mundo. Y podemos preguntarnos, ¿cómo Dios permitió, en qué momento de la historia pasó esto? Y el doctor Plinio tenía una metáfora para comprender esto de la revolución. Él decía, imaginemos un bosque donde hay cedros, hay un montón de árboles grandes, entre tanto también hay árboles que sean secos y tal, pero un bosque, el cual tiene un dueño. De pronto ese dueño recibe una visita de alguien, una persona, y le dice, oiga, mire, yo quiero quemar su bosque. Entonces el dueño reacciona, ¿cómo va a quemar mi bosque? O sea, claro. ¿Cómo usted va a quemar mi bosque? Mire el tamaño. No, sepa que yo voy a quemar su bosque. Entonces este que amenaza al dueño del bosque contrata a unas personas y poco a poco le va inyectando dentro de cada árbol una sustancia inflamable. Y así durante varios tiempos. A las tantas llega el momento de que el enemigo, digamos así, del bosque, le dice al dueño, yo con este fósforo voy a quemar el bosque. Es una cosa imposible quemar un bosque con un fósforo. Pero el enemigo ya le inyectó a cada árbol una sustancia que lo hace inflamable. A las tantas, bueno, llega el día tan deseado por el enemigo que le prende fuego al bosque. Solo que si usted no sabe que le inyectaron, hasta puede ser algo de sorpresa el hecho de que agarró fuego un bosque entero por un fósforo. Pero antes estuvo ese líquido que le inyectaron en cada árbol. La metáfora por sí, digamos, no necesita explicación porque sí, se comprende. Pero esto de las tendencias de la revolución es ese líquido. Ese primer líquido que no vemos, sin embargo, es muy inflamable. Que actúa en nuestro inconsciente sin nosotros saber, pero que, digamos, es hasta la causa principal de ese caos. Sí. Por ejemplo, pudiésemos preguntarnos, ¿cómo Martín Lutero llegó a tal punto de quebrar con la iglesia? ¿Será que él fue el primer protestante? Tal vez no lo fue, y de hecho no lo fue. Antes de él hubieron muchas personas que se revoltaron contra la iglesia, mas él fue ese primer eslabón que se quebró. Entonces vemos que Martín Lutero estuvo influenciado por esas tendencias que luego pasan a ideas y luego a actos. Lo que usted dice bien está en el libro que les dijimos, que se llaman las 3 profundidades de la revolución. Y no es que se pueda hacer la tercera, que son los actos, sin las otras 2. Siempre las 3
van juntas porque sin una de ellas no se puede actuar. O sea, el demonio no va a poder hacer lo que él quiere. Por ejemplo, con Martín Lutero, sin tendencias tal vez no llegaría a ser lo que fue. Sin las ideas también y los actos, claro, no lo iba a hacer. Claro. Esto de las tendencias puede ser tanto bueno como malo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, bueno, es muy común aquí, por ejemplo en Guatemala, donde estamos grabando, que usted vaya a algún lugar de peregrinación, a una catedral o algo así, y las personas se arrodillen y se persinen y ya. Si pensamos bien, nadie le dijo a la persona que se tiene que arrodillar, que se tiene que persinar, que tiene que guardar silencio en la capilla. Nadie le dijo. Pero ¿por qué se ve influenciado por esa tendencia a lo maravilloso? Entonces, ahí vemos las tres profundidades. Primero comenzó por una tendencia. Entro a un lugar y me doy cuenta que no es como otro lugar, entonces me siento distinto. Luego pasa a las ideas, que puede pensar que la persona esté pensando, bueno, es un lugar distinto, tal vez está nuestro Señor aquí, Jesús sacramentado, la Virgen, bueno, entonces tengo que mantener un estado distinto de alma. Me tengo que arrodillar, persignar, pasa ideas. Y luego pasa a los actos, se arrodilla, se persina y guarda el silencio. Entonces vemos que las tres, como usted decía, son consecuencias de una de otra. Pero hoy vamos a tratar un poco también de explicar esas tendencias según el libro que el Dr. Pino escribió, Revolución y Contrarrevolución. Entonces, si quieren pues leer un fragmento de... Esta parte, pues, usted dice de las tendencias, yo creo que es la más sutil, tanto para el bien como para el mal. Porque como usted dijo en el comienzo, son cosas que no nos damos cuenta. Aquí en el libro lo va a decir, pero, por ejemplo, la ropa, la música, la forma de ser, el arte, todo eso influencia al hombre de una manera muy sutil y nos va convirtiendo, pues, de acuerdo a lo que eso nos influencia. Martín Lutero, que vivió después del Renacimiento, no, sino el humanismo, todas esas tendencias del humanismo fueron las que lo hicieron como él fue. Después las otras revoluciones subsecuentemente. Revolución Francesa un poco antes, todas esas tendencias ya iban para el mal, para lo débil, o pues algunas hasta se desviaban totalmente de la Iglesia Católica. Claro. Pero aquí vamos a pues leer un poco del libro Revolución y Contrarrevolución. Aquí dice, como vimos, esa revolución es un proceso hecho de etapas y tiene su origen último en determinadas tendencias desordenadas que le sirven de alma y de fuerza propulsora más íntima. Entonces este proceso, como dijo aquí, de la revolución, lo que lo mueve, lo que es su alma y su fuerza, son las tendencias. Por eso es tan importante identificarlas hoy en día en nuestro mundo, en lo que nosotros vivimos, en lo que nos influencia, saber identificarlas y saber ver si nos lleva para Dios o para el demonio. Claro, y cabe recalcar que esas tendencias, como dijimos, son neutras en sí. Intrínsecamente son neutras, sí, porque pueden ser usadas para el bien y para el mal. Pero pasa que después del pecado original, de ese pecado de Adán y Eva, las tendencias en el hombre quedaron desordenadas, por así decir. Entonces, tiende involuntariamente a un auge de bien o un auge de mal. Porque por ese pecado, el alma del hombre quedó en desorden. Entonces, esas tendencias, a partir del pecado de Adán, quedaron desordenadas. Por eso es que el demonio se usa de esas tendencias para influenciar en los días de hoy. Claro. También, como se dice, las influencias del mal, pero son neutras. También están las influencias del bien, que durante un tiempo, sobre todo en la Edad Media, pues se usaron. Por eso vemos la gran cantidad de santos, de doctores de la iglesia, etcétera, que en ese tiempo aparecieron en la historia. Pero, ¿qué puede ser una tendencia de bien? Por ejemplo, una música gregoriana, que es la que la iglesia escogió como canto oficial, claro, para sus misas, para sus celebraciones, o una catedral gótica en un estilo pues bonito, una pintura, una anunciación de Fra Angelico, un monje
de la Edad Media que también pintaba. Todo eso nos lleva para el bien. Viendo eso en un ambiente así, claro que nos elevamos. No vamos a estar pensando en, pues en, no sé, en cosas malas, cosas así. Esas tendencias siempre nos elevan. ¿Cómo pasan las tendencias malas en ambientes malos? Siempre nos van a tender, como dice el nombre, para el mal. Claro. Al respecto de eso de la música, un ejemplo bien curioso que pasó en nuestra casa de formación en Brasil. Vieron un podcast ahí en YouTube, apareció el ejemplo y decía que fueron a cantar varios heraldos de una casa a un colegio. Entonces estaban sentados todos en el piso, en el patio y tal, y entonces comenzó y el padre que estaba dirigiendo el coro dice, bueno, hoy vamos a tocar una música que tiene 1000 años. Fue 1000 años, ahí tomó 1000 años, en serio. No. Es un gregoriano, incluso no saben ni siquiera quién la escribió. Bueno, qué interesante y tal. Y cantaron un Kyrie, que ese Kyrie eleison, que nosotros cantamos incluso en la misa. Y entonces quedaron así todo el mundo. Y bueno, terminó la presentación y tal. Y al final el padre dice, mire, tenemos tiempo para una canción más. No más, escojan una. Y ahí todo el mundo escogió, todo el mundo, él quiere, sabe 1000 años. Pero en el fondo, tal vez ni siquiera entendieron la música, tal vez ni siquiera entendieron qué estaba diciendo, pero ¿qué pasó? La tendencia de algo bueno entró en el alma de las personas y esto aquí es algo serio, es algo distinto y ya se dio cuenta el alma por esa tendencia a lo bueno que era algo distinto, que era algo maravilloso. Por eso es que todo el mundo lo elige. Es curioso ese ejemplo porque vemos que y toda nuestra vida está influenciada por eso. Vamos a ver, si nosotros nos ponemos a analizar cada punto, cada cosa que pasa en nuestra vida, vemos que está influenciado por eso. Primero una tendencia, después una idea y después un acto. Todo lo que hacemos tiene eso, o todo lo que pasa en la sociedad se ve influenciado por eso. Doctor Plinio justo dice eso. Él dice de ese proceso revolucionario que no fue, digamos, todo de un solo, sino que aún estamos en ese proceso y varias etapas importantes ya pasaron que las llaman las revoluciones, las 5 revoluciones. La primera que él pone nombre, que fue la de Lutero, todas tienen esas tendencias, también en la Revolución Francesa, todas tienen sus tendencias, después pasan ideas y el acto que es lo último, que es pues en sí la revolución. Y si los buenos no prestan atención, que infelizmente muchas veces pasó en la historia, pues los buenos no se dan cuenta de esas tendencias que ya nos llevan a mal, después esas ideas, y cuando vienen los actos, pues ya es imposible revertir el proceso. Está tan avanzado que ya no se puede hacer. No se puede hacer nada, a no ser que, pues por así decir, retroceder ante esa fuerza, esa avalancha que nos domina. Aquello que parecía distinto, que parecía que no iba a hacer daño, pues termina siendo en un gran problema, ¿no? Sí. Por ejemplo, vemos que, como usted decía, todo empezó por una tendencia, un relajamiento, un tal, que terminó en un gran problema. Pero creo que es muy corto el tiempo para abarcar todo lo que sería tendencias. Así que creo que será en algún otro podcast, en los siguientes podcasts que tenemos, acerca de profundizar más en ese tema, porque es importante conocer y desvelar ese lado del mal, porque si nosotros conocemos al enemigo, es más fácil destruirlo. Claro. Y conociendo todas sus tácticas, todos los métodos que usa, las ideas que pone tal así, es más fácil combatirlo. Entonces, creo que por hoy hemos abarcado lo que teníamos. Tal vez se queda corto el tiempo y en un siguiente podcast abarcaremos más. Pero si quiere, a manera de conclusión, ¿qué le diría a nuestros seguidores? Pues de lo que hemos visto de las tendencias,
lo dijimos en el comienzo, ellas son neutras y entonces pueden llevarnos a Dios o al demonio. Eso va a depender si nosotros nos dejamos influenciar, que nosotros escogemos. Pero hoy en día el mundo está tan lleno de cosas tan malas, de tendencias, de ideas, de hechos tan malos, que pues nos quedamos con esta pregunta, ¿qué hacer, verdad? Y sobre todo pues la devoción a Nuestra Señora, la oración, pero estar muy atentos. Nuestro Señor dice en el Evangelio, vigilad y orad. Estar muy atentos a esas tendencias que el mundo nos ofrece. Puede ser que ya estemos influenciados de cierta parte y pues hoy en día todo influencia, estudios de pues, psicólogos, de todo eso, se puede ver que todo hoy en día influencia, todo fue estudiado matemáticamente para influenciar como estructuras, música, comida, ropa. Eso lo dice el Dr. Plinio justo en el libro, cuando la Edad Media decayó, que no fue de un solo, sino que fue la ropa, música, forma de ser, la caballería, que después se transformó en romántica y antes no era. Todos esos aspectos, todas esas tendencias que nos van haciendo el mal. Pero estar muy, como decía, muy atentos, muy vigilantes a esas tendencias y claro, siempre escoger las que nos llevan a Dios, por más que nos cuesten sacrificios, sufrimientos, siempre escoger pues, las tendencias que nos llevan a Dios, que son las que nos van a llevar al cielo. Claro. Bueno, hermano Javier, una alegría tenerlo por acá y vamos a traerlo más frecuente aquí, lo vamos a invitar más seguido Con gusto. a este podcast. Y bueno, no olviden suscribirse, darle like, compartir y bueno, todo lo que ustedes ya saben. Pero es eso, de difundir este canal para que lleguemos a más almas y podamos hacer cada vez más bien, cada vez luchar más por Nuestra Señora, luchar más por la Santa Iglesia y ustedes luchar con nosotros y llegar a eso que Nuestra Señora prometió en Fátima, que es por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Así que pidamos para llegar nosotros y pidamos para llevarlos a ustedes para allá. Así que una alegría estar con ustedes y nos miramos en el siguiente podcast. Salve María.